Como ya se me presentó, soy estudiante de sexto año de la Universidad de San Marcos y vamos a conversar primero sobre la estructura de una carta al editor y las recomendaciones. Posteriormente voy a ir presentándoles algunas cartas que he publicado y contándoles un poco cómo es que surgió la idea de publicar esa carta. Primero vamos a recordar, usted ha estado viendo que realmente ya hay un temario y ustedes han recibido ya las nociones sobre los tipos de carta de editor. Vamos a recordar rápidamente que se pueden escribir dos tipos de cartas. Mejor dicho, hay dos tipos de cartas que están reconocidas en los artículos y en las revistas. Primero son las cartas científicas, que en este caso brindan resultados nuevos. En las cartas científicas se encuentran, por ejemplo, una serie de casos, un informe de investigación preliminar. Acá incluso se encuentran nuevas hipótesis o puntos de interés. Quizás ustedes han escuchado que cuando se empieza con escribir cartas al editor, les han dicho, habla sobre un tema nuevo, novedoso, ¿no? Entonces, esa idea de escribir sobre algo nuevo, sobre un tópico que nos, digamos que en nuestro contexto, digamos en Perú, no es tan conocido, entonces eso entraría dentro de una carta científica. Aunque propiamente las revistas, cuando hablan de cartas científicas, se refieren a aquellas que brindan resultados nuevos. Pues hago un poco esa aclaración porque ustedes van a encontrar que hay muchas cartas al editor que no brindan resultados nuevos y son más que todo generales, ¿no? Como tópicos generales que un autor comenta. Y luego tenemos las cartas tipo comentario a un artículo publicado, que en este caso pueden consistir en observaciones, pedir algunas aclaraciones a los autores, analizar el artículo, señalando, por ejemplo, la metodología o una interpretación incorrecta. Cuando hablamos de ello, nos referimos entonces a un artículo publicado en una revista a la cual nosotros hemos hallado ciertas observaciones que son necesarias de ser aclaradas. Ahora, hay que tener en cuenta que hay que ser lo más objetivo, constructivo posible, porque el ser excesivamente negativo puede ser o muy crítico, puede desalentar a la publicación de una carta de editor. Por lo tanto, ya tenemos definidos los dos tipos de cartas. Lo que vamos a centrarnos ahora es en las cartas tipo comentario a un artículo publicado. Vamos haciendo algunas menciones del primer tipo, que son las cartas científicas. Es importante tener en cuenta, además, que las cartas del editor son muy importantes, porque el propio Comité de Revistas Biomédicas señala que las cartas al editor podrían constituir incluso hasta una tercera revisión, una segunda revisión por pares, ¿no? Que en este caso está dado por los lectores. Hay una gran cantidad de artículos que una vez publicados se les puede encontrar aún ciertas observaciones y eso puede llevar incluso a la retractación del artículo. Por lo tanto, realizar este ejercicio de cartas al editor es fundamental. Incluso es positivo que una revista reciba cartas al editor de los artículos que esta revista publica, porque significa que sus lectores son acuciosos y que están revisando los contenidos publicados. Por lo tanto, este es un ejercicio que uno continuamente va mejorando. Veamos entonces algunos consejos para escribir una carta comentando un artículo publicado. Primero, hay que tener en cuenta plantear puntos no cubiertos en el artículo publicado. Esto puede ser, tal vez, lo vamos a entender mejor con algunos ejemplos. No se señalan los puntos de corte de un instrumento.
Eso puede ser algo importante, ya que la forma como va a interpretar el resultado va a diferir si en este caso ha considerado un punto de corte distinto a lo que usualmente se considera. Siempre es importante sustentarlo con argumentos que en este caso deben provenir de otras publicaciones. Hay que ser concisos, específicos. Vamos a ver eso en un momento. En general, como se menciona, es mejor ir directo a lo que queremos comunicar. También, y esto es fundamental, desde mi experiencia diría que este punto es clave para que una revista pueda aceptar un artículo, es el hecho de que seamos moderados con nuestras observaciones y con el tono en el cual vamos a dirigirnos a los autores, porque si somos muy críticos y enumeramos una serie de observaciones, eso puede desalentar a que los editores de esta revista acepten la carta, por considerarla muy crítica. Y evidentemente siempre hay que leer las instrucciones de los autores para tomar una decisión del formato en el cual nosotros vamos a enviar. Adicionalmente, una buena idea es, una vez escribamos la carta, la dejemos por un lado el borrador y después lo volvamos a revisar. Esto en general, para cualquier artículo que ustedes deseen escribir, siempre es importante que dejemos un cierto plazo para volver a leerlo, porque a veces pasa que con la emoción podemos omitir ciertas palabras o tal vez las ideas no se comprenden claramente. Esto es justamente las, los aportes que se pueden encontrar en la literatura. Adicionalmente, yo les quiero transmitir una más. Desde mi experiencia, es importante que ustedes revisen que la revista en la cual piensan enviar la carta de editor publique cartas de manera frecuente. Me ha pasado que yo he visto artículos que me parecían interesantes de comentar. Sin embargo, la revista no publica cartas al editor desde el año 2022, desde el año 2021. Y uno podría creer que esto puede ser debido a que quizás no están recibiendo cartas, lo cual es raro. En general, siempre se espera que por cada número de una revista se publique por lo menos una carta de editor, de tipo comentario. Entonces, es posible que una revista en la cual ustedes vean que su última carta de editor fue hace 3 años o hace 4 años, quizás no esté priorizando ese tipo de publicación para sus números. Entonces, puede que ustedes puedan redactar correctamente la carta, sin embargo, o bien no les llegan a responder, o en todo caso los descartan, ¿no? A veces sin decir explicación, lo cual no está bien. Entonces, yo les diría esa primera recomendación. Ahora, un dato adicional, ¿no? Esto, sobre todo esto último, pasa en las revistas, acá en nuestro contexto de Latinoamérica. En las revistas indexadas en PubMed, en Scopus, la publicación de cartas al editor es de manera muy frecuente, ¿no? Los comentarios que llegan de los lectores se publican y eso a veces genera este, retractaciones. Entonces, digamos, si ustedes quieren enviar a una revista en español, ¿no? En nuestro contexto de Latinoamérica, que está indexada tal vez en Cielo, en Red, tengan en cuenta esto, ¿no? Este último punto. Pero si en este caso, pues, ustedes son un poco más avesados y leen tal vez un artículo en una revista indexada en Scopus, en el cuartil 2, cuartil 3, y continuamente está recibiendo, pues lo más probable es que si está bien sustentada, lo terminen aceptando. Como les digo, este punto es
Desde mi perspectiva es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Revisar, porque muchas revistas ponen, ¿no? En sus instrucciones para los autores, aceptamos cartas al editor, ¿no? Y de hecho eso creo que está en todas las revistas, ¿no? Aceptamos cartas al editor. Pero cuando ustedes empiezan a revisar en los archivos, se dan cuenta que la última carta del editor tipo comentario fue hace 2, 3 años. Entonces ese aspecto puede ustedes hacerles pensar si de verdad esa revista está priorizando cartas al editor o no. Es importante entonces ir directo al grano, como mencionan acá explícitamente estos autores de Singapur. Y es bueno también exponer cada punto por separado, tal como es mucho más fácil para el editor, el revisor y el... Vamos a entonces a ver algunos ejemplos para ver la estructura de una carta. En este ejemplo, esta es una carta que hace unos días nomás se publicó, que en este caso la realizamos junto con otros doctores para hablar sobre la construcción de evidencias en salud mental. Van a ver en realidad que todas las cartas tienen una estructura similar. Primero empezamos con el encabezado de señor editor o señores editores. En otros, en revistas sobre todo cubanas, se suele colocar señor director. Pero eso en este caso va a depender, ¿no? Ustedes siempre tienen que revisar a la revista a la cual van a enviar cómo se suele colocar este encabezado, ¿no? Por lo general es señor editor, pero a veces he visto, incluso ahora vamos a ver otro ejemplo en el que se empieza con señor director, pero siempre tiene que ser dirigido, en este caso, al editor o al director, porque ellos son los de la revista, ¿no? No se dirige a los autores la carta. ¿Por qué? Porque el editor es como que el árbitro, ¿no? De manera imparcial, el mediador entre el autor y en este caso el lector. La segunda parte, en este caso, comprende presentar el artículo que ustedes han leído, por ejemplo, el artículo de Guzmán Vilca, y dan algunos detalles sobre cuándo se publicó. Este es otro aspecto también que es importante señalar. Cuando ustedes quieran publicar un artículo tipo comentario, revisen hace cuánto tiempo se publicó. Generalmente las revistas mencionan que no pase de los 3 últimos números o de los 2 últimos números. Sin embargo, he visto en algunos casos que se comentan cartas publicadas hace 5 años, ¿no? 6 años. Hay algunos casos un poco así fuera de lo común, quizás. Pero eso depende mucho de la revista también. Entonces también tengan en cuenta ese aspecto, el hecho de revisar hace cuánto se publicó el artículo. Y luego dan una pequeña mención de lo que trató el manuscrito, ¿no? Básicamente señalan ustedes el objetivo que tuvo ese artículo. En este caso, el artículo del cual estamos hablando, midieron la frecuencia de trastornos psiquiátricos en el ámbito ambulatorio en el Perú durante este año, durante estos años. Y después hacen ya la conexión con lo que ustedes quieren comunicar. En este caso, los aspectos conceptuales y metodológicos, que en este caso no quedan muy claros. Ya de por sí les voy comentando que esta carta de editor fue elaborada porque la base de datos de su salud no es una base conocida. Y de hecho, en parte, ahora que ustedes están comenzando una investigación, si ustedes quieren trabajar con una base de datos, yo les recomiendo la base de su salud. Puede brindar datos muy interesantes porque habla sobre atendidos y atenciones de diferentes patologías. Entonces, ahí también un dato adicional. Entonces, acá ya hacemos un nexo con lo que vamos a comunicar. Si se dan cuenta, acá lo hemos colocado en forma de subtítulos. El primer subtítulo es el primer concepto que quiero transmitir, y en este caso es la definición de atendidos en el sistema de salud. Primero señalan lo que ustedes leyeron en la carta y quisieran que se aclare, o en todo caso corregir esa parte, y después ya señalan
el argumento por el cual ustedes están señalando esa observación. Por ejemplo, acá ya colocamos el argumento, ¿no? Su salud, definan los atendidos, cómo, y después colocamos la conclusión, ¿no? En ese sentido, lo que los autores verdaderamente están reportando es el número de atendidos y no el número de atenciones. Lo mismo hacemos por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros iniciamos comentando que los autores tuvieron un cambio en los datos que ellos mencionaron. Y esto es algo que ustedes lo van a ver con mucha frecuencia. De hecho, ustedes vayan a PubMed y coloquen reply, o sea, réplicas o artículos retractados o correcciones de artículos, y se van a dar cuenta que un error muy frecuente en los artículos que son publicados es la inconsistencia en los valores. En el resumen colocan una cantidad X y en los métodos colocan una cantidad Y. Esos cambios sí son importantes que se señalen, porque pueden llevar a interpretaciones distintas. Y sobre todo si las cantidades son muy diferentes, entonces con más razón. Ahora, un punto importante en el momento de escribir su carta es que nunca supongan algo, ¿no? Ustedes consideren que eso podría ser una posibilidad, ¿no? Nunca sean tajantes en su afirmación. Por ejemplo, como señalamos aquí, ¿no? Aunque esto se podría tratar solo de un error de redacción, siempre podría ser, ¿no? Nunca podemos señalar que efectivamente fue eso. Recordemos, como se dice siempre, en ciencia nosotros nos basamos en la confianza, porque nosotros publicamos un artículo y en realidad estamos transmitiendo a los demás que confíen en lo que nosotros estamos publicando. Por lo tanto, el hecho de que hayan inconsistencias genera desconfianza, inconsistencias en los datos. Y generalmente estas inconsistencias pueden ser por temas de redacción, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos, aún así sea lo más probable, siempre tenemos que señalar eso, ¿no? Se podría tratar solo de un error de redacción. Luego seguimos desarrollando la carta, señalando los puntos observados y tenemos que concluir con un mensaje positivo, señalando la importancia de lo que los autores investigaron, concluyeron y agregando de que podrían tener en cuenta estas observaciones para otros trabajos, como en este caso, ¿no? Los estudios con el uso de datos administrativos son muy importantes. No obstante, consideramos crucial reconocer e identificar el origen de los datos para evitar problemas en su interpretación. Esa es la estructura de una carta al editor tipo comentario, en este caso señalando los puntos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Esta es la primera carta al editor que yo publiqué. En un momento vamos a ver cómo se originó esta idea, que también me gustaría transmitirlas, porque fue algo un poco curioso. Y si se dan cuenta, siempre se sigue la misma estructura, ¿no? Y en este caso yo empleé el encabezado del señor director, porque en esta revista, que es la revista médica de Rosario de Argentina, las cartas van dirigidas al director, ¿no? Y eso es lo que se señala en las normas para autores. La estructura es la misma, de hecho, esa es la forma como suelo escribir las cartas. En este caso yo señalé el título, no señalé no, los autores, ¿no? Yo señalé claramente el título y lo identifiqué, ¿no? Bastante bien. Luego señalo lo más resaltante, el aporte más importante de los autores, y luego ya hago la conexión con lo que yo quiero transmitir. Y si se dan cuenta, siempre lo enumero, ¿no? En observaciones 1, observación 2, observación 3.
Ahora, en este caso, las observaciones siempre empiezan señalando lo que yo encontré en el artículo, que me parece importante de aclarar, en todo caso de corregir. Por ejemplo, ¿no? Los autores emplearon una serie de instrumentos para medir el estrés, depresión, ideación suicida y rendimiento académico. Sin embargo, no mencionaron la validez e índices de confiabilidad de cada cuestionario. Y luego ya argumento, ¿no? Ambas propiedades no son fijas y varían según la población, el tipo y propósito del estudio. Pues ahí ya voy sustentando mis argumentos. Y si se dan cuenta, al final señalan, termino con un mensaje positivo para los autores, ¿no? Señalando la importancia de que puedan tener en cuenta estas observaciones por sus implicancias. Muy bien. Un aspecto que me parece clave ahora que podamos comentar es qué tipo de observaciones pueden realizar. Este aspecto es clave porque uno puede encontrar diferentes observaciones. Hay algunas personas que son mucho más analíticas y entonces van enumerando una serie de detalles. Sin embargo, hay que priorizar. Y eso muchas veces es lo que la determina que una revista pueda aceptar o no una carta. Vamos a tomar como ejemplo estos artículos, estas cartas, mejor dicho, publicadas en la revista Peruana de Medicina Experimental, a la revista del Instituto Nacional de Salud. El primero es sobre la evaluación del trastorno por estrés postraumático de los afectados por el niño. Esta es una carta publicada en el año 2018. Quien lo escribe es un psicólogo y más o menos ya vamos entendiendo por dónde pueden ir las observaciones, ¿no? Los psicólogos manejan mucho la parte de la validación de las propiedades psicométricas de los instrumentos. Entonces, la observación acá está dada porque los autores que escribieron este artículo no mencionaron, primero, si esta escala tiene validez en muestra peruana. Entonces, esto es demasiado importante, ¿no? O sea, ¿cómo podremos emplear una escala sin mencionar si está validada o no en el país? Y lo segundo es que no se sabe eh, cuáles fueron los puntos de corte para considerar personas que tenían o no tenían trastorno de estrés postraumático. Por consiguiente, estas observaciones son metodológicas y por lo tanto hay que presentarlas. Acá tenemos otro tipo de observación que en este caso está relacionado con el estigma relacionado al VIH-Sida. Y en este caso, las observaciones fueron más de la parte estadística, ¿no? Relacionadas al cálculo del tamaño muestral. Ellos habían empleado una fórmula distinta a la que se debía haber empleado. En general, las observaciones que ustedes pueden realizar son metodológicas, pueden ser de los resultados, o incluso ustedes pueden reforzar lo que los autores han hallado. También he visto esa forma de hacer cartas en la que se ponen en el mismo lado de los autores, ¿no? En este caso, si los autores concluyen que la ideación suicida es muy frecuente en los estudiantes de medicina, pues ustedes comentan diciendo, estamos de acuerdo con esto porque los últimos estudios publicados han encontrado que efectivamente hay una asociación y además desde el punto de vista biológico se ha publicado recientemente en la revista Nature que existen marcadores que se expresan en los adolescentes a temprana edad y que eso contribuye. Si se dan cuenta, es una carta del editor tipo comentario, pero ya no, en este caso, realizando una crítica, sino aportando desde nuevos estudios realizados, ¿no? Y eso también es algo que a ustedes les podría interesar, ¿no? Recordemos que eh, eh, existen criterios de causalidad. La causalidad
tiene un criterio que es la plausibilidad biológica, el hecho de que los resultados que yo encuentre, en este caso, en forma de asociaciones estadísticas, tienen que tener un sustento biológico. Entonces ustedes lo que van a ver son estudios primarios en los que llegan a conclusiones basadas en la estadística. Entonces ustedes pueden hacer su carta comentando en la parte fisiopatológica o biológica. Eso también es algo que pueden hacer. Bien, vamos entonces a ver algunas experiencias en la elaboración y publicación de cartas. Acá sí les quiero transmitir un poco cómo es que surgieron estas publicaciones. Por ejemplo, la carta segunda que vimos sobre esta de aquí fue la primera que elaboré. En ese tiempo yo estaba en cuarto año de la carrera. No tenía mucho conocimiento sobre elaboración de cartas, pero sí tenía mucha curiosidad o sea, en la parte metodológica, ¿no? De hecho, están recibiendo en sus clases, por medio de las sociedades científicas, capacitaciones en metodología. Esas capacitaciones en metodología son claves al momento de elaborar una carta al editor, porque ustedes tienen los conocimientos de ello y pueden aplicarlo para señalar algo que está faltando. Entonces, en cuarto año, yo me acuerdo que estaba revisando las publicaciones de Facebook y encontré por ahí un artículo que recientemente se había publicado y que justamente estaban felicitando a los autores. Entonces, como es un tema y justamente me interesaba, que era la ideación suicida, entré, revisé, pues me di cuenta que habían algunos aspectos que se podían comentar, ¿no? Relacionados a la validez, a los puntos de corte, que ahora ya, en este caso, 2 años, casi 3 años después, pues son pues nociones bastante básicas, ¿no? Ustedes, de seguro todos ustedes conocen, o la mayoría puede conocer, pues que los instrumentos, las escalas tienen puntos de corte. Pero imagínense que esto no sea señalado en un artículo. A ustedes les podría llamar la atención, entonces pueden plantear su carta. Y eso es lo que yo hice. Recuerdo que esta carta al editor yo lo elaboré en unas 2, 3 horas, ¿no? Como estaba entusiasmado, pues me senté y empecé a escribir un poco cómo podrías tener la estructura. Para ese tiempo no tenía casi ningún artículo publicado, recuerdo. No, de hecho no tenía. Que mi primer artículo original fue 2, 3 años después. No, 2, 3 meses después. Entonces, esta fue la primera carta. Como les digo, surgió de esa manera, un poco, por decirlo así, muy, muy azarosa, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, lo envié a la revista. Me acuerdo que la revista aceptaba los artículos por medio de un correo electrónico, ¿no? Entonces lo envié y ya dije, no esperé. Y después de 4 meses me di cuenta que habían aceptado mi artículo y ya se encontraba en circulación, ¿no? Por lo tanto, el proceso editorial demoró 4 meses aproximadamente. Ahora, un punto importante acá, ¿no? Eh, en general, las cartas del editor son revisadas por el editor, ¿no? Más no por un par revisor, ¿no? No necesariamente tiene que haber un proceso de revisión por pares, a menos que los tópicos que se estén mencionando sean especializados, como vamos a ver en un momento. Esta es una carta del editor que publiqué el año pasado sobre un tema que para ese entonces estaba comentándose mucho. Acá les voy a mencionar también cómo es que surgió esa idea. Protestas sociales en el Perú, consecuencias en la salud mental de la población. Esto era en más o menos enero del año 2023, cuando estaban ocurriendo las protestas por la presidenta de la República, y en ese entonces en las noticias de televisión salían justamente algunos vendedores mencionando que se sentían estresados por el tema de las protestas y que tenían que cerrar sus puestos. Entonces se notaba mucha angustia en la población y junto con el doctor Rubén Valle formulamos esta carta. Digamos, el aspecto de lo cual nosotros nos basamos fue una revisión sistemática
y se había publicado en el 2020, y que en este caso era la única evidencia, digamos, fuerte, porque es una revisión sistemática, que hablaba justamente sobre cómo las revueltas sociales afectan la salud mental. Entonces, nos dedicamos a escribir esta carta, más o menos en febrero del 2023, la elaboramos y la enviamos a la revista Análisis de la Facultad de Medicina en marzo. Entonces, acá básicamente lo que hicimos es un comentario de un artículo publicado en una revista externa, ¿no? Entonces, acá también les voy mencionando otros tips, ¿no? Ustedes pueden leer un artículo muy interesante y de hecho eso es algo que quiero resaltar bastante, ¿no? Artículos publicados hay por doquier, revisiones sistemáticas muy interesantes hay. El hecho que ustedes puedan trasladar eso y publicar en una revista de alcance nacional, local, es importante, porque muchas veces estos hallazgos que están por ahí, que no se suelen socializar, son importantes de ser mencionados y pueden tener implicancias para un problema que está ocurriendo en el país. Y eso es lo que estaba pasando acá, ¿no? En este caso, eh, las protestas sociales no son una cuestión de ahora, ¿no? No son una cuestión del año pasado, siempre han habido. No habían evidencias en el Perú sobre artículos publicados sobre esto, pero sí había en el exterior. Entonces lo que hicimos nosotros fue comentar un artículo publicado en otra revista y presentarla en análisis de la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque se ajustaba al contexto que estaba ocurriendo en el país. Entonces también esa es otra sugerencia que les podría dar. Ustedes pueden leer artículos en otras revistas y también comentarlas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta el contexto. Acá les recomendaría mucho quizás ver noticias de televisión, enterarse de lo que está pasando, quizás algo que puedan, por ejemplo, algo, yo me dedico mucho a la parte de investigación en psiquiatría. Entonces, eh, recientemente nosotros publicamos un trabajo sobre noticias de suicidio y una forma de hacer, por ejemplo, una carta al editor que ustedes desean es, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece un famoso, una persona conocida, cómo informan los medios de comunicación eso. Se puede plasmar en una carta al editor. Esa es otra carta al editor del año pasado, y en este caso es una carta al editor científica, que lo elaboramos con el doctor Alberto Perales, que es el investigador principal, y otros doctores también de la Facultad de Medicina de San Marcos. En este caso, nosotros hicimos un trabajo exploratorio en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Debido al tamaño muestral, tenemos básicamente 200 más o menos, nosotros decidimos enviarlo como una carta al editor, tipo científica, para mostrar los resultados más importantes. En este caso, el tiempo editorial fue también de 2 meses y hay que tener en cuenta que cualquier tipo de carta, mejor dicho, una investigación preliminar, ¿no? Un artículo original propiamente, si los resultados son en este caso concretos, puede presentarse como una carta científica. Un estudio bibliométrico, por ejemplo, ahora ustedes pueden revisar, me dan cuenta que hay una tendencia de publicar estudios bibliométricos, mejor dicho, de aproximación bibliométrica, ¿no? No realizan todo el análisis propiamente de los indicadores bibliométricos, sino que presentan, por ejemplo, la frecuencia de publicación, los últimos estudios publicados, etcétera. Pero no es un estudio propiamente de, que pueda militar para un trabajo original. Entonces, estudios pequeños, bibliométricos, se presentan como una carta de editor. También pueden hacer eso, ¿no? En este caso, ustedes pueden realizar un bibliométrico sobre un tema que les llame la atención, publicarlo como una carta científica. Pero siempre es importante que valoren ustedes la relevancia de lo que quieren publicar, qué es lo que quieren transmitir. Y bien, esta es la última carta publicada hace unos días nomás en la revista de Neuropsiquiatría de la Universidad Cayetano Heredia. En este caso,
esta carta sí fue revisada por un especialista, porque estamos hablando de una base de datos que requiere un manejo epidemiológico. Acá también influye mucho que ustedes puedan trabajar con doctores y conocen del tema, ¿no? Invitarlos a que puedan leer lo que ustedes están planteando. En este caso, nosotros hicimos un análisis sobre un artículo publicado en el que encontramos algunas inconsistencias. Por lo tanto, eh, acá el ejercicio más importante de esta carta de editor fue sustentar con todas las referencias disponibles, porque sobre su salud, la Superintendencia Nacional de Salud, hay o sea, no es como la base de datos de ENDES o de NAJO, de vida, es distinto, o sea, no es que está todo clarificado. Hay que, en parte, hay que revisar cómo se construyen las tablas. Todo ese trabajo nosotros hicimos, ¿no? Para justamente contribuir al aclarar esta base de datos, es que publicamos esta carta de editor. Acá quien lo revisó, el editor, fue un médico epidemiólogo de la parte psiquiátrica, o sea, psiquiatra y epidemiólogo, que justamente también dio su aprobación, ¿no? Entonces acá, esta es una carta de editor que sí demandó más preparación, ¿no? En este caso, uno podría leer y decir, solamente han comentado el artículo, ¿no? Pero si se dan cuenta, también es un trabajo de búsqueda bibliográfica para sustentar eso. Entonces acá hay que tener también, uno va avanzando también en la forma de redactar las cartas y también en el propósito que se sigue. Entonces acá la lección que les podría decir es, si ustedes manejan una base de datos, se familiarizan con una de ellas, también pueden revisar, ¿no? Si hay en otros estudios publicados, se comenta todo, se publica todo, ¿no? O sea, si son claros con respecto al manejo de esta base de datos. Una pregunta que es clave, el año pasado también di una conferencia similar sobre cartas del editor. Y justamente esa fue la última. ¿Puede una revista científica no aceptar una carta de editor comentando un artículo publicado? Aún así, se encuentre correctamente redactada esta carta. La respuesta es sí. Hasta ahora lo que les he mostrado son las publicaciones de cartas de editor. Sin embargo, y a veces esto es lo que no se suele decir en las conferencias, ¿no? Generalmente las conferencias son para mostrar, digamos, la trayectoria exitosa de alguien, pero de los errores, en este caso las no publicaciones, los rechazos, eso a veces incluso es mucho más interesante, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Y a veces eso solamente uno lo puede obtener cuando logra cierta confianza con esa persona, ¿no? Entonces, en esta oportunidad también les diré, pues, que yo en su momento también elaboré otras cartas, ¿no? Recuerdan, la primera carta que elaboré fue en el 2022, y pues yo me motivé bastante, dije, ya, entonces como también el editor de la revista Siemens, entonces una manera también de enseñar a los editores que estaban entrando, pues era justamente a partir del ejemplo, ¿no? Y en este caso también veía, y eso es algo que uno aprende bastante siendo editor, ¿no? Revisando críticamente los artículos. Entonces por ahí veía, recuerdo que el año pasado, sí, el año pasado, en 2023, encontré otro artículo. Yo escribí, cuando escribí, habían errores de interpretación epidemiológica, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar brevemente el riesgo relativo, ¿no? El riesgo relativo, nosotros sabemos que cuando está por encima de uno es un factor de riesgo, por debajo de uno es un factor protector. Pero si cruza el uno, entonces no es significativo. Sin embargo, estos autores, ¿qué habían hecho? Habían interpretado esta, esto de aquí como si fuese un factor de riesgo y a veces un factor protector, o sea, lo cual está mal, ¿no? No podemos decir que se comporte de las dos maneras. Entonces, ese aspecto me pareció clave de poder presentar. La revista me respondió diciendo que era muy tarde, ¿no? Porque claro, ese artículo había sido publicado en el 2020. Entonces, ahí nuevamente les transmitía esta enseñanza. Siempre revisen,
hace cuánto se publicó. Si es reciente, no hay problema. Si es de hace unos años, un par de años, yo recomendaría no redactar una carta. Recomendaría en este caso, o sea, no una carta de editor tipo comentario o un artículo, puede ser de otro tipo, claro, ¿no? Puede ser científica o como les digo, ¿no? Pueden comentar un artículo publicado en una revista externa que sea muy relevante y presentarlo. Pero sobre artículos publicados en una revista que no pasen, ¿no? Los dos o tres, ¿no? Ahora, también, ¿qué pasa? Puedes enviar tu carta al editor y puede ser muy prolijo en tus observaciones. Sin embargo, la revista no lo acepta. Y a veces no te puede decir que lo ha rechazado, simplemente no te dice nada. Lo dejan ahí archivado tu manuscrito, lo cual no es adecuado, ¿no? O sea, lo digamos, lo correcto, aunque no existe una normativa como tal, es que la revista te envíe una carta de aceptación o de rechazo de acuerdo a sus razones. Pero me pasó, pues, que en otra situación, bien, no me respondieron nunca. Y eso pasa porque a veces uno puede ser demasiado crítico, o a veces simplemente la revista considera que estas observaciones no son tan relevantes de ser publicadas, ¿no? Pues a veces ocurre eso. Entonces, como les digo, eso puede pasar. Mi recomendación para que ello no ocurra es que puedan priorizar lo más importante, ¿no? A veces, como les digo, uno puede leer un artículo y decir, "Ah, en esta hay errores ortográficos, ¿no? Sí, pueden haber errores ortográficos, pueden haber errores de sintaxis, pero son observaciones menores. En cambio, si ustedes encuentran una observación metodológica fuerte, o ahí, por ejemplo, también es muy bueno que ustedes puedan definir qué área de la medicina les gusta, ¿no? Si son, digamos, les gusta la parte oftalmológica, eh, la parte clínica, entonces ya van teniendo más dominio sobre eso. Entonces, si ustedes incluso pueden hacer una observación ya desde la parte temática, ¿no? Desde el hecho de la enfermedad que están hablando, entonces eso también, en esa parte sí es mucho mejor recibido, ¿no? A veces la parte metodológica puede estar, pues, amplia de errores, o mejor dicho, más que de errores, que incluso de información faltante. Entonces, esa información faltante puede prestarse a muchas interpretaciones. Desde la parte temática, eh, desde la parte de la enfermedad que se esté hablando, pueden tener incluso más probabilidad de que la revista lo acepte. Vamos a ver qué nos dice Dodson. También es importante ser civilizado. Las cartas que incluyen comentarios corteses o despectivos suelen ser no aceptados para publicación. Claro, bueno, yo no sé hasta ahora una carta que sea descortés o despectiva. No he leído una carta de ese tipo, quizás porque ya no he rechazado, pero no sé, digamos, cómo alguien podría escribir una carta de esa manera. Generalmente, o sea, mejor dicho, en ciencia siempre hay que ser lo más diplomático posible y dirigirse al artículo, no a la persona. Es aceptable hacer críticas constructivas y estar en desacuerdo con los autores siempre y cuando, mientras se mantiene un tono descortés y desapasionado. Eso también esta palabra me parece muy importante, ¿no? Ser desapasionado. Es decir, a veces uno domina tanto un tema, pues que quiere señalar y señalar más observaciones. Lo más importante es lo que tiene que estar ahí. Todo lo demás, como les digo, puede ser conversado incluso de manera interna con los autores, a través de correos, etc. Pero lo que se va a publicar, eso tiene que ser lo más importante y lo más común. Las cartas críticas a un artículo son mucho más interesantes de leer. Claro, al menos desde las revistas extranjeras, las revistas que están en PubMed, lo que más se publica son cartas en las que se señalan algún error. Por ejemplo, dicen, en el resumen dicen que hay X participantes y en el texto del artículo dice que son Y. Entonces, ese tipo de observaciones son bien recibidas. Antes que las que están de acuerdo con los autores o reforzar puntos que fueron discutidos adecuadamente. Claro, como les decía, esa es otra manera de hacer una carta, no necesariamente haciendo una observación, sino poniéndonos del lado de los autores y agregando nuevos artículos. Entonces, también esto es muy relativo, ¿no?
De hecho, he visto revistas en las que varios de los autores comentan, digamos, favor de lo que de los hallazgos de los autores y también está muy bien, ¿no? También brindan una nueva perspectiva. Sobre las cartas críticas, como les digo, siempre ser moderados, ¿no? Siempre seleccionar lo más importante. Incluso de las tres observaciones importantes que ustedes han señalado, quédense con una, quizás que pueda conducir todo, para que de esa manera no, no sea rechazada. Ahora, también, ¿por qué pasa esto? Porque ustedes son muy críticos y podría pensar los editores, ¿no? Los editores dicen, o sea, si publican esto, pues la revista se puede venir abajo, ¿no? Que van a decir, su proceso de revisión por pares no está funcionando, los editores no revisan adecuadamente, que son errores que pueden pasar, ¿no? Sin embargo, si uno es demasiado crítico, pues no es bueno para la revista, para para la imagen de la revista. Entonces, ahí también otra perspectiva, ¿no? Muy bien. Estas son las referencias bibliográficas y acá dejo mi contacto. eh, por si quieren escribir alguna carta y necesitan alguna recomendación, lo pueden escribir. eh, para cualquier otra duda también sobre investigación, con toda confianza. Entonces, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por la invitación y si tuvieran alguna consulta, estoy atento. Muchas gracias, Carlos, por esta ponencia y a su vez por compartir tu experiencia elaborando y publicando cartas al editor. Sin duda alguna, esta ponencia pues les ha proporcionado a los chicos de una visión detallada, ¿no? De cómo se realiza y qué son las cartas al editor. Claramente con tus tips lo podrán realizar de una forma efectiva. Ahora, como mencionaste, chicos, si tuviesen alguna pregunta, la podrían realizar a través del chat o si no, podrían alzar su monito para prender su micro. Daremos 2 minutos para ello. Hay una pregunta. eh, bueno, la pregunta dice, ¿existe un límite para el número de referencias a utilizar? Y una segunda pregunta, ¿las referencias deben ser netamente de artículos científicos o algo variado? Bueno, muy interesante la pregunta. Vamos a responder desde un poco la experiencia. Primero, en cuanto a a las palabras, pero a la cantidad de referencias, eso en las instrucciones para los autores está establecido. Generalmente no pasa de 10. Y ahí va un punto, ¿no? Cuando uno empieza a escribir cartas, a menos en mi primera carta del editor, eso fue lo más difícil, seleccionar las referencias, porque uno está acostumbrado a trabajar con muchas referencias para artículos originales. Entonces, que luego te digan que solamente puedes colocar 10 puede resultar un poco difícil, ¿no? Pero con el tiempo uno se va adaptando a eso. Entonces, generalmente es 10 8 pero no he visto algún caso que sea más de 10. Y con el segundo, que es o sea, sobre necesariamente deben ser artículos, justamente eso pasó en la última carta que publiqué, vamos a verlo, en la que no necesariamente se tiene que publicar mejor dicho, de revistas científicas. Puede ser incluso de otros documentos que sean de carácter oficial, eso sí. Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla ahora. Mm, ajá. Este es el último trabajo que publicamos, mejor dicho, la última carta sobre uso de datos administrativos. Como les decía,
En el caso de la base de su salud, no es como la INDES, la ENAJO, que tiene un diccionario de datos, en lo que todo está bastante claro. Acá hay que buscar las fuentes, hay que ir incluso a la forma como se elabora esta parte, mejor dicho, esta base de datos. Por ejemplo, veamos, este documento no es un artículo, es un documento oficial de su salud. Es un manual de usuario que nosotros revisamos para publicar. Pues acá hemos tenido el trabajo de leer, de justamente sacar las conclusiones. No es un artículo de una revista. Luego tenemos un portal, ¿no? Del propio Su Salud. Cuando uno entra al portal web, existen los manuales, cómo se elaboran estas tablas de bases de datos, y acá justamente señalan los ejemplos, ¿no? Justo uno de los ejemplos que señalamos está aquí. En el mes de agosto de 2018, el paciente Juan Rodríguez, ¿no? Entonces, todos los gerentes de los diferentes establecimientos de salud trabajan con estas normativas. O sea, no, esto no está en un artículo científico. Por eso justamente el trabajo que a veces que puede ser una carta de editor, como en este caso, prácticamente es un PDF, pero de carácter oficial. Está dentro del portal de su salud. Eso siempre es importante, que ustedes puedan buscar fuentes oficiales. En este caso, este es el ejemplo más cercano que les podría decir. Y después ya estos son artículos, ¿no? Por ejemplo, acá hemos citado algunas normas, resoluciones ministeriales para avalar lo que estamos mencionando, pero como les digo, no necesariamente tienen que ser artículos, ¿no? Incluso, eso también pasó en el artículo que publicamos en Anales, en la carta del editor sobre protestas sociales, nosotros nos basamos en algunas publicaciones de reportajes realizados. ¿Por qué? Que lamentablemente para ese entonces, para febrero de 2023, no habían evidencias publicadas. Y eso puede pasar. O sea, ustedes van a ver, en ese caso nosotros veíamos en televisión, en las noticias, que las poblaciones estaban estresadas por este problema de las protestas. Entonces, en ese caso, ¿qué pueden hacer? ¿No? Primero, pueden tratar de buscar un artículo externo que hable sobre eso, pero a veces ni hay eso. Entonces, en ese caso pueden incluso citar un reportaje que haya salido, que sea de carácter de un periodismo serio, ¿no? En este caso, La República o algo así. Entonces, desde mi experiencia, eso es lo que les puedo transmitir, no necesariamente tienen que ser eh, artículos, ¿no? Pueden ser leyes, pueden ser, pero siempre que sean de carácter oficial. No sé si con eso queda claro. Sí, menciona que quedó claro. Muchas gracias, Carlos. No sé si hubiese alguna otra pregunta por parte de los participantes. Daremos un último minuto más para que puedan formular alguna otra pregunta. Hay una última pregunta. Menciona, en cuanto a la redacción de la carta al editor, ¿se puede añadir comentarios de experiencias como estudiantes o estos deben ser y estar sustentados por un estudio previo? Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Mm, no, en realidad, lo posible, no es muy recomendado hablar desde la experiencia, ¿no? También depende mucho de lo que se esté tratando de transmitir. En ese caso, yo diría que depende, ¿no? A veces
pero dicen desde la experiencia como estudiante. He visto algunas cartas en las que colocan sus percepciones los alumnos sobre ciertas prácticas o algo que han visto ellos. Y en ese caso hablan un poco más desde su experiencia, ¿no? Sin embargo, al menos desde lo que yo he podido publicar, he tratado siempre de sustentarlo. Ahí sí, digamos, se podría conversar quizás sobre el tema que están tratando y qué es lo que se intenta transmitir, ¿no? Eso, principalmente, ¿no? Porque sí he visto en otras cartas en las que los autores hablan a título personal. Cuando son doctores, pues digamos, hay mucho problema. Cuando son estudiantes, no sabría decirlo ahí, porque incluso hay revistas que no se fijan mucho en que si son estudiantes o eso, ¿no? A veces lo aceptan solamente. Ya. Bueno, acá hay otra pregunta, dice Teodiceo, ¿cuáles son los errores más frecuentes al hacer una carta de editor? El primer error podría ser el hecho de que no se defina muy bien lo que se quiere transmitir. A veces uno puede llenar de diferentes observaciones que no llevan a un punto en común de lo que se intenta transmitir, ¿no? Pero un ratito vamos a ver algunos ejemplos. Ya. Entonces, como les decía, primero, uno de los errores con los cuales, por ejemplo, yo me topé era el hecho de poder priorizar las observaciones, que uno puede tener muchas, y eso sobre todo pasa cuando a medida que más sabes, entonces puedes encontrar más puntos débiles quizás. Entonces hay que priorizar. Eso a veces, muchas veces pasó de que no elegía exactamente cuál es el punto más importante, ¿no? Y enumeraba 5 o 6 observaciones, que son demasiadas para una carta. No les recomiendo que pase de 3 observaciones y en base a eso puedan trabajar. Lo segundo era mm, el hecho de ser muy crítico también, eh, ser muy minucioso o hacer suposiciones o que no están justificadas. El tercero no es tanto un error, pero algo que van a aprender un poco es a familiarizarse a trabajar con pocas referencias, porque el hecho de seleccionar las referencias más importantes también son trabajos que demandan búsqueda bibliográfica. He visto que ustedes han tenido las clases de búsqueda bibliográfica. Eso les va a ayudar mucho a poder priorizar su carta, ¿no? El artículo más importante, que en este caso tiene que, si quiere sustentarlo bien, tiene que ser una revisión sistemática, un metaanálisis, ¿no? Si quieren tener más fuerza de evidencia. Eso sería, creo que los errores que se suelen cometer principalmente. Muchas gracias, Carlos. Y al parecer no hay otra pregunta. De igual forma, también te agradecen por la aclaración a la pregunta anterior. Eh, bueno, al no haber más preguntas, voy a compartir un ratito mi pantalla. Listo. Bueno, Carlos, aquí te hago presente el certificado. De igual forma, se te va a hacer llegar a tu correo. Y nuevamente, muchas gracias por apoyarnos en la ponencia. Sin duda, como te mencioné, ha sido de gran ayuda por darnos esta visión general de cómo realizar lo que son cartas al editor y a su vez fue muy provechoso por todos los tips y recomendaciones que nos has dado a base de tu experiencia.
De igual forma, esperamos contar contigo para próximas ponencias en los comités de CPC y CEPC. Estamos totalmente agradecidos y eso sería todo. Muchas gracias por la invitación, por el certificado, las preguntas. Eh, sí, la verdad que estoy presto a poder colaborar. También mencionarles, ¿no? Que si ustedes quieren hacer un taller ya propiamente de elaboración, pueden justamente trabajar con artículos publicados recientemente en revistas y se pueden hacer algunos comentarios, ¿no? Al menos desde la parte metodológica, tengo un poco más de experiencia, entonces podría ayudar en parte a eso, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando estaba en la revista Simmel, hacíamos bastante, ¿no? La lectura crítica y a partir de ahí se formulaban cartas. Entonces, eso sería principalmente, que les vaya muy bien a todos y muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, chicos, todavía no se vayan. Les voy a hacer les voy a compartir por el chat el post de ustedes, pero antes de compartírselos, que está aquí, quisiera que prendan su camarita para hacer la foto final y ya después de ello, normal les comparto el link. Si no prenden camarita, no hay postes. Sin presiones, sin presiones. Los que no puedan prender su camarita pueden reaccionar, no se preocupen, pero los que sí pueden, por fin, agradeceríamos mucho que los prendan. Vamos a esperar un minutito más.